que resulten a partir de el diálogo con ustedes, el diálogo de todas las mañanas, libre, transparente, sin censura. Vamos a tratar, les decía, dos temas. Primero, quiero abordar el asunto de la exoneración del general Cienfuegos. Quiero fijar la postura del gobierno que represento. Y posteriormente vamos a informar sobre el plan de vacunación, posteriormente vamos a informar sobre el plan de vacunación, cómo ha continuado vacunándose a los trabajadores de la salud, los que están salvando vidas en los hospitales COVID, cuál es el avance que tenemos, y vamos a poder comunicarnos con algunos estados del país. Bueno, como ustedes saben, ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos. A ver si me ponen el boletín de la Fiscalía. Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que represento. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia. Entonces, ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA. Quiero leer primero el boletín de la Fiscalía. Todo esto lo hago primero para que haya toda la información, que la gente cuente con toda la información, sobre todo los mexicanos, que sepan por qué
la Fiscalía está actuando como lo ha decidido, que se tenga toda la información, no ocultar absolutamente nada. Y también para que con la información podamos salir al paso a los adversarios nuestros y a los representantes de grupos de intereses creados que están empeñados en atacarnos para que se piense que somos iguales y que no hay ningún cambio y que nosotros somos encubridores y que somos cómplices y que somos también peleles, ¿no?, de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros. Entonces, para que quede claro de que nosotros tenemos una representación que nos otorgó el pueblo de México y que la ejercemos con independencia, vamos a informar sobre este caso. Dice el comunicado: desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América, DEA, inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional, general de división, Salvador Cienfuegos Cepeda. 2. Esa investigación la continuó ese organismo, es decir, la DEA, que combate a las drogas en el gobierno norteamericano durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso. 3. El 15 de octubre de 2020, agentes policíacos de ese organismo norteamericano, la DEA, detuvieron al general mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso por delitos contra la salud y lavado de dinero. 4. Después de 5 semanas de haber sido detenido el general Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la jueza que conoció del caso en ese país que desestimara los cargos en contra de dicha persona, y la jueza federal correspondiente estimó procedente tal petición. 5. Durante el lapso de su detención y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso. 6. El 18 de noviembre de 2020, el general Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas al Ministerio Público Federal Mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial. 7.
El 9 de enero de 2021, el señor general Cienfuegos reconoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente como corresponde a esa fase procesal. 8. A partir de esa fecha, dicha persona, es decir, el general Cienfuegos, ha aportado sus elementos de prueba y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso. 9. Del análisis correspondiente se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. 10. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. 11. Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. Por los motivos anteriores y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, ha determinado el no ejercicio de la acción penal en favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Este es el comunicado de la Fiscalía. Entonces, para despejar dudas, malos entendidos, le he pedido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que haga la relatoría desde que nos enteramos de la detención del general Cienfuegos, incluyendo la nota diplomática que enviamos al gobierno de Estados Unidos, la respuesta del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía General, la información que envió la DEA y la decisión que se tomó de entregar toda esa documentación a la Fiscalía General de la República. Que Marcelo exponga. Yo solo agrego que he dado instrucciones también al secretario de Relaciones Exteriores que hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió del gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee. Transparencia plena.
Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde de que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también lo daríamos a conocer. Pero la Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos. ¿Por qué hicieron esta investigación así? Sin sustento, sin pruebas. También quiero aclarar que aun cuando ya llevaba mucho tiempo con la investigación, detienen al general antes de las elecciones. Y ya el general Cienfuegos, de acuerdo a la información que tenemos, ya había estado en Estados Unidos en marzo. Había estado de visita con su familia igual. A lo mejor no habían terminado de investigar o ya tenían la investigación y no consideraban de que era el tiempo. Todo esto hay que aclararlo. Por eso, nuestro interés en que se conozcan todos los detalles. Vamos a escuchar al secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente, compañeros secretarios, compañeros subsecretarios, señoras y señores, mucho gusto saludarles. Muy buen día. Bueno, referirme a lo que me ha solicitado el señor presidente. Como ustedes saben, fuimos informados de la detención del general Cienfuegos. Esto ya lo relaté en ocasión anterior. El primer tramo de la actuación del Estado mexicano por conducto de esta secretaría que encabezo, y en particular del consulado en Los Ángeles y los consulados en Estados Unidos, fue asegurarnos de que el general Cienfuegos, como cualquier ciudadano mexicano, tuviese la representación legal y el debido proceso. Debido proceso. Costó trabajo y muchas horas, cosa inusual desde que se efectuó su detención. Lo hizo notar así la cónsula en Los Ángeles, Marcela Celorio. Pero finalmente pudimos garantizar en ese primer tramo esto. Pedí una llamada con el fiscal general de los Estados Unidos. Tuve una reunión con el embajador de los Estados Unidos en México. Se envió nota diplomática, en síntesis, en esencia, para decir: manifestamos nuestra inconformidad porque una operación de esta naturaleza se haya llevado a cabo sin conocimiento de las autoridades mexicanas, dada la relevancia de la persona sujeta a esta aprehensión. Había sido el secretario de la Defensa Nacional. Hice yo la reflexión entonces con quienes hablé de decir, bueno, si México y Estados Unidos son aliados en la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo puede eso ser compatible con que detengas a un alto oficial de quien se trate sin previo conocimiento y acción conjunta con tu aliado? Pues eso no es una alianza en ningún país del mundo. Piensen ustedes qué sucedería si el gobierno de Estados Unidos detiene al exsecretario de la Defensa de Francia
o de Alemania o de Inglaterra, que son sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pues con más razón en el caso de un vecino, de tu vecino principal. Digo esto porque la lucha contra el narcotráfico en México son miles de muertos. Y no solo en razón de una alianza estratégica entre ambos países, sino por todo lo que le ha costado a México este tema. México tenía todo el derecho y Estados Unidos la obligación de haber compartido esa información y no lo hizo. Y eso es un antes y un después. La relación entre los aliados se basa en dos elementos principales, además de la coincidencia de objetivos, en este caso la lucha en contra de la delincuencia organizada. La primera en la comunidad de objetivos y la segunda, en la que descansa, pues es el respeto mutuo y la confianza. Si no, no puede ser aliado. Primer punto entonces que hicimos notar y así lo expresamos en todos los ámbitos. Respuesta: bueno, es que hay cargos criminales muy delicados. Sí, pero me debiste haber informado. Porque ¿por qué no me informaste? Bueno, entonces planteamiento: compartamos los elementos que tienes en contra del general Cienfuegos. ¿Cuáles son? Porque México, si se cometieron ilícitos, si se protegió la delincuencia al más alto nivel, no va a consentir en ser cómplice y callar y no hacer nada sobre ello. Entonces, si hay elementos importantes que tú tengas, Estados Unidos, independientemente del curso procesal que tome el tema del detenido Salvador Cienfuegos, México debe conocer todos los testimonios y elementos porque son hechos que ponen en peligro o pueden poner en peligro toda la estrategia y la seguridad de México. Voy a hacer un símil, si ustedes me permiten. Si México tuviese conocimiento de una organización terrorista basada en México, con algún tipo de protección en Estados Unidos de algún funcionario, y nosotros no le dijéramos nada a Estados Unidos, detuviéramos a los integrantes de esa organización y no le compartiéramos a Estados Unidos esa información, Estados Unidos con toda razón me diría, o nos diría a los mexicanos: oigan, esto nos puede poner en riesgo en Estados Unidos, danos la información. Con toda razón, entre aliados. Nosotros nunca le hemos negado a Estados Unidos la información que corresponde a su seguridad. Bueno, entonces esos fueron los planteamientos principales. En la segunda llamada que yo tuve con el señor fiscal general de los Estados Unidos, el señor William Barr, a quien reconozco que tuvo una actitud muy seria y muy abierta y muy, diría yo, cercana a las preocupaciones de México, porque me dijo: yo valoro mucho la cooperación con México, entiendo lo que estás diciendo, lo que están diciendo ustedes. Dijo: en la primera, no en la segunda, en la primera llamada me dijo: voy a mandar los elementos que tenemos. Y efectivamente, para la segunda llamada ya habíamos nosotros recibido el día anterior o 2 días antes los elementos que mandó, que son copias fotostáticas de las carátulas de celulares con llamadas, con intercambios. En ese tiempo yo supongo con una plataforma BlackBerry. ¿Y qué fue lo que manifestamos ahí? Decir, bueno, mira, en México, de previo y especial pronunciamiento, con estos elementos que ustedes están enviando, no podríamos nosotros sujetar a proceso, es decir, lograr que un juez de control vincule a proceso a un detenido. No se podría. Pero agradecemos mucho que nos lo hayan mandado. Entonces me comunicó el fiscal general: vamos a enviar a Cienfuegos a México para que ustedes hagan la investigación y hagan el proceso en función de lo que en ese momento informé, que es el valor que tiene la cooperación y la alianza de México en esta materia.
Bueno, enterado el señor presidente de estos hechos y estas conversaciones como debe ser, inmediatamente me pidió que por favor le turnase yo al fiscal general de la República, cosa que hicimos inmediatamente. Todo lo que recibimos, todo, incluyendo desde luego la referencia y síntesis de las llamadas que acabo de referir. Y eso se puso en manos de la Fiscalía General de la República y finalmente, como ustedes saben, llegó Salvador Cienfuegos a México y se le sujetó a proceso. ¿Qué nos informó ayer la Fiscalía General de la República? Bueno, nos enteramos, su servidor, por este boletín. No he hablado con los funcionarios de la Fiscalía, pero ¿qué es lo que dice el boletín? ¿Qué es lo que dice en esencia? Por lo que yo entiendo. Se llamó a comparecer al general Cienfuegos. Se le hizo de su conocimiento el expediente conforme la ley tiene derecho a ello. Y por supuesto su defensa legal. Se valoró por la Fiscalía General de la República, como ahí se señala, lo dicho, lo establecido en esos documentos que nos mandaron, y verificaron los elementos que se describen y se le dio oportunidad al general Cienfuegos a defenderse. Concluye la Fiscalía, y nos lo hace saber a todos los mexicanos, que de esos testimonios, de esas pruebas, de esos elementos que se mandaron a México, que es todo lo que tiene Estados Unidos, porque yo se lo subrayé a William Barr cuando hablamos por teléfono. O sea, si nos vas a mandar los testimonios, es otra prueba de confianza entre México y Estados Unidos. Así lo tomamos en México. Porque México va a hacer una investigación, porque nos interesa sobremanera. Y es una directriz del presidente de la República: cero impunidad, transparencia en los procesos. ¿Qué habría hecho a lo mejor otro gobierno con otro criterio? Pues no protesta, pues que se quede allá, porque puede ser un problema. No, aquí se dijo, vamos a protestar porque esto es la dignidad de México y vamos a conseguir los testimonios y las pruebas para que se investiguen en México, porque son hechos que nos importan a los mexicanos. Así fue. Bien. Esos testimonios que nos vas a mandar, le dije al fiscal general, son una prueba de confianza en México, así como que Cienfuegos se ha enviado a México. Es más, así lo puso la Fiscalía General en su solicitud a la jueza, que también se refiere en el boletín de la Fiscalía. Bueno, pero también es una muestra de confianza de México, porque asumimos que lo que me estás mandando son los elementos de prueba que tienes, o mejor dicho, que tiene la DEA, para sustanciar su caso contra el general Cienfuegos. Dicho de otro modo, no se vale que me mandes ahorita unos testimonios y mañana otros. No se vale que de la agencia después alguien diga que esos no eran, sino que había otra llamada, porque entonces otra vez problema de confianza. Y yo diría muy serio. Bueno, en esta tribuna dije yo, para México sería impensable, dije suicida, no hacer nada. Pero ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos. Lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del general. Es lo que dice. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo. Para tener credibilidad tiene que haber una condena. No, ¿qué dijo el presidente? ¿Qué dijo el fiscal general? Desde luego. Vamos a investigar los elementos que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión, la que sea. Entonces, Fiscalía General de la República informa al Gobierno de la República y al pueblo de México que la conclusión de lo que hizo, sus investigaciones, los elementos que proporcionó la defensa, pero sobre todo lo que proporcionó Estados Unidos,
No hay manera de vincular a proceso al general Cienfuegos. Es más, en México ni siquiera lo habrían podido detener. ¿Te acuerdas la ley vigente? Entonces, esta es la conclusión a la que se llega. Vamos a hacer del conocimiento, por supuesto, en su momento, de las autoridades de Estados Unidos también. Seguramente ya será con el nuevo gobierno. Estos elementos y estas conclusiones. Entonces, sí se hizo el proceso de investigación. Ahora, ¿ya concluyó? No, no es lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía se refiere a general Cienfuegos. ¿Qué se deriva de este boletín? Pues hay otros elementos importantes que se deben de investigar. Eso sí. Hay elementos que se deben investigar. Pero en lo que hace el general Cienfuegos, hoy, con todos los testimonios que tiene, que mandó a Estados Unidos, lo que investigó la Procuraduría y lo que presentó la Defensa General, no hay elementos para iniciarle acción penal en su contra o determinar algún tipo de situación procesal vinculada al proceso. Esa es la verdad. Me pide el señor presidente que demos a conocer el expediente en el transcurso de las próximas horas y así lo haremos. Nunca se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque todo era a escondidas. ¿Qué les diría yo? Vaya, si estuviéramos en otro tipo de gobierno, no en este que encabeza el presidente López Obrador, les diría yo es que procesalmente no se puede. Y entonces mañana filtramos una cosita y pasado otra y luego decimos que sí y luego decimos que no. No. ¿Qué nos está pidiendo el presidente? Todo el expediente que recibimos, completitito, lo vamos a dar a conocer en las próximas horas. ¿Eso qué gobierno lo hace? Pues un gobierno que está seguro de lo que está haciendo, un gobierno íntegro, si no, pues no sería. Y esa integridad que le va a dar a México, respeto. Imagínense ustedes que hubiéramos guardado silencio a sabiendas de que no hay elementos. Entonces, no, se actuó con integridad, con dignidad, esa ha sido la posición del presidente, y todas y todos los mexicanos van a tener acceso a lo que recibimos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nada más para cerrar este tema, en cuanto a nuestras exposiciones, decir que en este proceso, aun cuando no se informó al gobierno de acuerdo a lo que correspondía, cuando se hace notar de que se actuó violando un compromiso, incluso un acuerdo de compartir información, porque en cualquier acto de cooperación tiene que haber confianza de las partes. En este caso no la hubo. Aún con ese proceder que consideramos inadecuado, cuando se les hizo la petición, en particular al procurador de Estados Unidos, fue muy respetuoso y supo aceptar nuestros argumentos y actuó de manera consecuente. ¿Cómo fue entonces que pasaron estas cosas? Hay que ver tiempos. Política es tiempo. Esto se da en vísperas de las elecciones en Estados Unidos. Y hay que ver también algo que mencionaba el embajador de Estados Unidos precisamente ayer, que los gobiernos son muy grandes
tienen muchas dependencias, agencias, organismos autónomos, la independencia, la autonomía de los poderes legislativos, del poder judicial, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, se actuó sin tomar en consideración que había un acuerdo y se intentó consciente o inconscientemente de afectar la relación entre los gobiernos. Afortunadamente se corrigió el procedimiento, se repuso el procedimiento y este es el resultado. Entonces, como es un asunto muy trascendente y delicado, porque nosotros no podemos dejar en entredicho al gobierno de la República ni a sus instituciones. Entonces, por eso es que tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo. Ofrecemos disculpa al gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, porque pueden ellos decir que cómo damos a conocer este documento, cómo nos atrevemos a dar a conocer este documento, en donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años, supuestamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación. Y no podemos nosotros ser rehenes de nadie. Y tenemos la autoridad moral y la autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones. Entonces, por eso vamos a dar a conocer todo el expediente a partir de hoy. Como lo mencionó Marcelo, se les pidió que enviaran todo lo que tenían, pero si no fue así y tienen más, estamos abiertos, ¿sí?, a recibir todas las pruebas, pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Somos un país libre, independiente, soberano. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento de lo que consideramos nosotros fue un error, de enmendarlo. Ayer también
lo mencionó el embajador, que ya termina su misión. Aprovecho para agradecerle por su estancia, por haber actuado con respeto hacia nuestro gobierno. Ayer decía de que en el caso del general Cienfuegos se había entregado toda la información y se había actuado sin condiciones. Eso se lo agradecemos al gobierno del presidente Trump, al embajador de Estados Unidos en México, que le deseamos que le vaya muy bien, y al procurador de Estados Unidos, inclusive al director interino de la DEA, que como van a ver ustedes en el expediente, me envió la información que les correspondía. Eso es lo que quería yo nada más aclarar. Como también Marcelo lo planteó, hay esta decisión de la Fiscalía que actuó con independencia, con autonomía. Si surgen en el curso de estos días o este tiempo elementos en contra de los que ahí se mencionan, porque en el expediente se acusa de manera directa al general Cienfuegos, pero también se mencionan a otras personas. Entonces, entiendo que la Fiscalía está resolviendo el no ejercicio de la acción penal en el caso de el general Cienfuegos. El expediente queda ahí, abierto, para que si existen elementos y pruebas se castigue a los verdaderos responsables, si existen responsables en este caso en particular. Eso es lo que queríamos informarles. Y ahora sí, antes de pasar a las preguntas y a las respuestas, vamos a